Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Azúcar. Mi nombre es Joaquín Butrón, estudiante universitario de comunicaciones. El día de hoy voy a estar conversando nuevamente con Juan Pablo Torres Muñiz, es el director de Saro, y vamos a tocar un tema que ya lo habíamos tocado anteriormente, en una anterior oportunidad, que es el arte. Lamentablemente el tiempo y el espacio no nos permitieron continuar con esa conversación y concluirla como nos hubiera gustado, así que vamos a proseguir con eso, pero también ambientándolo a contextualizándolo, ¿no? Trayéndolo al día de hoy y aterrizándolo un poco más. Las preguntas que te voy a hacer, como en la anterior ocasión, son preguntas que, Juan Pablo no las ha visto, no sabe que le voy a preguntar, y son preguntas elaboradas por chicos también universitarios, gente que miembros del equipo del foro y del equipo de Saro, a los que ustedes también se pueden unir si es que gustan. Y nada, vamos a comenzar entonces. Arte. ¿Qué entendemos por arte? ¿Realmente arte es expresión pura y dura o algo más? Bien, recuerdo que en la conversación que tuvimos antes, de la que hacías alusión y de la cual en efecto brotó la idea de generar este espacio, ¿ya? Justamente para hablar sin el corset impuesto por determinadas casas académicas, con amplia libertad, surgió este asunto, ¿no? Hay facultades, hay escuelas en las que se dice el arte es expresión, ¿no? Muy bien, no. Podemos entender mejor el arte como una situación comunicativa, similar a muchas otras situaciones comunicativas, pero distinta de ellas, de las demás, porque en lugar de prestarse a la transmisión de una respuesta o de una afirmación útil operativamente al otro o para el otro, transmite una afirmación extraída de la realidad. Ahora, ojo, de la realidad en distintos planos, ¿no? Podría ser incluso de la realidad onírica, por poner un ejemplo simplemente, extraída de la realidad, una afirmación producto del tránsito de toda esa realidad por el prisma complejo de la persona, en este caso el artista sensible, ¿ya? Ofrecida en el plano de la comunicación y que, ojo con esto, se vuelve cuestionadora para el interlocutor. Es decir, una situación comunicativa en la cual, en lugar de transmitir un mensaje simple, llano, una afirmación, un dato, lo que estamos haciendo es transmitir una composición compleja, ¿ya? Al interlocutor para cuestionar el modo en que él ve la misma realidad. Entonces, esto además se desarrolla a través necesariamente del uso de la inteligencia. De manera que no existe una generación, digamos, de situaciones como la que estamos señalando, al margen de la conciencia o al margen del ejercicio real de la razón. Algo que probablemente escandalice a algunos, ¿no? Pero creo que es relativamente sencillo explicar por qué. Me imagino que podremos hacerlo más adelante. Entonces, no hay, esa va a traer mis preguntas también, no hay forma, es imposible que alguien haga arte sin saber que está haciendo arte, porque debe tener ese, digamos, ese cuestionamiento, ¿no? O sea, debe buscar cuestionar, o realmente alguien que está intentando hacer un trabajo puramente estético por la simple representación de sus ideas puede llegar a cuestionar sin necesidad de quererlo o de buscarlo. Ahí creo que en realidad hay una confusión, ¿ya? Una persona, alguien, puede en general desarrollar arte sin saber que efectivamente está realizando una actividad artística, pero no sin saber, sin ser consciente de estar transmitiendo una afirmación de valor real a través de la inteligencia que puede y debería cuestionar al otro. Es bien distinto, o sea, la primera afirmación que planteas implica un nivel especial de reflexión, de hecho metacognición, saber que sabes, ¿ya? En cambio, la situación a la que aludo, a la que he hecho alusión en la definición ofrecida, es más bien la de aquel que sencillamente sabe que al afirmar algo, por medio
del uso de materiales, de la palabra, de la voz, etcétera, haciendo uso de la inteligencia, repito, está transmitiendo un mensaje que finalmente, valga decirlo de esta manera, penetra, golpea, impacta en la conciencia del otro. La cuestiona y la enfrenta. Entonces, un artista es una persona pues, que afirma para cuestionar, ¿no? Eso es lo que creo que a veces no queda muy claro, porque cuando se habla de arte se habla de cuestionar y probablemente muchos entiendan o piensen que nos estamos refiriendo puramente a hacer preguntas, pero no es del todo cierto. O sea, es justamente plantear una afirmación también en algunos casos, a partir de la cual quien expecta la obra de arte pueda también tomar una postura y conversar con la obra de arte, ¿no? Así es. Entonces eso es... Dialogar con la propuesta, o gracias a la propuesta, o a partir de ella. Ya, ahora, otra pregunta. ¿La propuesta artística es considerada un discurso? ¿Y podría ser un discurso también considerado una propuesta artística? Esto nos lleva a un asunto bastante más complejo, porque tendríamos que explicar cuál es la acepción que tú mismo estás dándole al término discurso. ¿Ya? Si lo tomamos como una proposición compleja, producto de la articulación de la palabra por medio de definiciones y conceptos, etc., no, pues el arte escapa a eso. Ya, escapa a eso, porque el producto, ¿ya? Una canción, una sinfonía, por ser más específico, un montaje teatral, una novela, etc., no hacen explícito necesariamente el discurso a partir del cual brotan, tienen lugar, incluso, y que a veces, digo, traicionan, ¿no? Lo que quiero decir es que en ocasiones un intelectual, pongamos, fiel a una suerte de discurso, al momento de cuestionarse a sí mismo respecto de la validez de este, es capaz de producir un texto que ponga en tela de juicio tanto la realidad de los demás como la suya propia, en tanto y cuanto sea evaluada desde su propio discurso. Entonces, acaba de generar una especie de bomba, ¿no? una suerte de bomba que podría ser interpretada por muchos otros como flagrantemente traicionera, ¿no? A la postura original que él manifestaba tener. Sí. Es complejo, o sea, realmente démonos cuenta que es un tema, sí, es un tema complejo, y que una vez lo ponemos en el fuero común, se complica y lo volvemos complicado porque se empieza a enrevesar. Pero me parece muy interesante el hecho de que se traiga a colación ahora, porque he visto, me imagino que algo de eso también deben haber apuntado los chicos, que en la situación actual de tensión política se apela al arte, o que a veces es el arte el que apela, digamos, a la conciencia colectiva, o a lo que se entiende por conciencia colectiva, para ver qué estamos. La pregunta que venía era justamente sobre eso. Hemos visto que hay una... Bueno, la gente se está levantando, se está expresando, y en muchos casos hacen uso de técnicas que también son en parte artísticas para expresarse. Lo que quiero preguntar es realmente, nosotros necesitamos valernos de la técnica, es decir, digamos, en la música, de tomar una guitarra y hacer música, o de ir a hacer, digamos, pintura y hacer pintura o escultura para estar haciendo arte, o el arte puede tener formas que no precisamente son las normales, comunes que conocemos. O sea, sí es posible y en el día a día generar podemos generar arte por medio del planteamiento de afirmaciones que cuestionan, sin necesidad de estar haciendo piezas o obras de arte tangibles, ¿no? Ya, a ver, voy a plantear en este caso una postura, no voy a decir personal, porque en realidad no es algo que piense solamente yo, ¿no? Voy a simplemente exponer una forma de ver el asunto, ¿ya? Me parece de una soberbia cómica suponer que después de aproximadamente 7000 años
de trabajo evidente, porque son muchos más, son por lo menos 39.000 años, ¿ya? Pero 7.000 años de producir evidencias, esculturas, tallados, pinturas rupestres, etcétera, me parece, digo, de una soberbia tremenda, ¿no? Pensar que después de 7.000 años, como mínimo, de experiencia, trabajando con distintos materiales y formas expresivas, alguien de pronto considere, sea fácil despertar y decir, ok, haré arte de una nueva manera por medio de la manipulación de los mocos, ¿no? O sea, no, o sea, lo que quiero decir es que no es imposible. He dicho que lo que quiero decir es que las probabilidades de desarrollar una forma expresiva, capaz de prestarse de un modo inteligente a esta definición que estamos proponiendo, son muy remotas. Y por otro lado, a menudo las artes como disciplinas se prestan de muy buena manera para encauzar formas expresivas de otra manera, solo primitivas o en germen. Entonces, cuando un niño, por ejemplo, quiere reproducir algo que está viendo, es más o menos normal que se ponga a dibujar, ¿ya? Y entonces saber que hay técnicas le permiten entonces emplear mejor sus esfuerzos, sus esmeros y su visión personalísima e irrepetible en algunos casos, por no decir siempre, ¿ya? Por muy similar que sea la de otros. Eso es lo que quiero decir, dejar el asunto ahí un poco para discutir. Aprovechar, digo eso, para poder mostrar mejor lo que él afirma de la realidad. Entonces, en las marchas, digamos, los carteles, probablemente también algunos performances que han habido, principalmente en la capital, son muestras de arte. Podrían considerarse. Honestamente no lo creo, o por lo menos no he tenido la fortuna de ver entre las noticias y en vivo en las marchas acá alguna manifestación, algún trabajo que realmente cuestione más allá del ingenio elemental, ¿no? Y creo que hay que diferenciar claramente la apelación a la inteligencia por medio de la invención, es decir, el uso de técnicas de una manera novedosa para expresar algo también de una manera novedosa, ¿ya? Casi como si fuera de la nada, pero utilizando estos dos elementos ya existentes. Esa es la diferencia entre invención y creación, que es sacar de la nada, ¿ya? Entre la invención y, bueno, el ingenio, ¿no? O sea, mira, ¿sabes qué? Quiero decir que ese congresista es una rata, entonces dibujo una rata. Ya, ok. O sea, entonces, probablemente la expresión artística que hemos visto estas semanas, digamos, más tangible, o eso que se llama expresión artística, claro. Porque no te sé entonces que yo no estoy de acuerdo con que pueda calificarse de arte. Entonces, podríamos tomar en cuenta también la fotografía periodística, la fotografía documental. Efectivamente, la fotografía documental, por ejemplo, tiene una potencia cuestionadora extraordinaria, porque la captura del instante es mucho más que la captura del instante. Es, obviamente, esto da para un foro entero aparte, ¿no? Pero, digo, esta captura es mucho más que el tiempo detenido, suspendido en un marco, ¿no? Es en realidad incluso una oportunidad, una ocasión, una situación de cuestionar la realidad a partir de esas dimensiones expuestas. ¿Ya? Algo irrepetible, algo que además nos lleva a preguntarnos, como en el caso de todo trabajo elaborado de arte, ¿no? ¿Por qué la persona, el autor de ese trabajo, tomó tales elementos y por qué desdeñó otros? ¿Y por qué los que decidió poner allí los mostró de esa manera? ¿No? Eso, una vez uno se da cuenta que se ha conmovido, que ha sido conmovido, que ha visto revuelta su propia forma de ver la realidad a partir de eso, es lógico que se pregunte ¿cómo me hizo esto? ¿No? Y nótese, es una apelación nueva a la inteligencia, es el diálogo mismo en distintos planos con ese trabajo expresivo, ¿no? Entonces, bueno, volvamos a lo que dejamos pendiente en la anterior conversación. ¿Existe arte culinario? Bueno, debemos aclarar en ese sentido que la conversación que sostuvimos por la gran cortesía que tuvo Joaquín como vocero y representante de la OPC, pues bueno, no corrió la mejor de las suertes porque hubo gente a la que no le pareció muy simpático lo que se dijo, y entiendo
que fuera así, así que lo retiraron de sus redes sociales. Entonces hoy día sí podemos hablar con más holgura al respecto. Y uno de los comentarios que parecieron menos agradables, digamos, inapropiados, pongamos de una vez el adjetivo, fue el hecho de que se comparase en esa conversación el llamado, en mi opinión, mal llamado arte culinario con la pornografía, ¿ya? Y hicimos esa comparación porque en ambos casos hablamos de una labor muy diferente cada una, ¿no? La una de la otra, ¿ya? Pero que en ambos casos apelaba a las glándulas, ¿no? Entonces a despertar el mero instinto sin el ejercicio real de la inteligencia, en ningún nivel por lo menos considerable, ¿no? De la apelación intertextual. Entonces, bueno, también partiendo de la idea de que el arte culinario no puede ser considerado un arte porque justamente no es una nuestra inteligencia. No, o sea, no es una expresión. No apela, claro, no apela, digamos, no apela a un razonamiento. Realmente. Así es. Simplemente gusto. Sí. Y a ese respecto, permíteme hacer una aclaración, ¿no? ¿Por qué decimos que se desarrolla necesariamente a través del ejercicio de la razón? ¿Ya? Porque incluso cuando alguien dice, no, lo que pasa es que voy a hacer una pintura desde mi inconsciente, ok. ¿Y cómo sabes que estás pintando y que no? Me estoy permitiendo citar casi literalmente, no recuerdo el nombre, no era el filósofo español Gustavo Bueno, es otro. ¿Cómo sé que en ese momento no estoy sangrando por la nariz? ¿Cómo sé que no estoy orinando? ¿Cómo sé que no estoy bailando? ¿Cómo sé que estoy pintando? O sea, hay un ejercicio necesariamente de la conciencia y de la razón, de la lógica que permite entender hay una causa y un efecto. Entonces, en la cocina, en el caso del quehacer culinario, por eso yo lo llamo con todo respeto, porque me parece una manifestación cultural de una riqueza extraordinaria, sí, pero no es un arte, ¿ya? Porque el producto, es decir, el plato que uno consume, no apela, no genera ningún proceso racional, ni un cuestionamiento de la realidad, ¿no? Bueno, vamos a la última pregunta. En realidad, muchas veces se dice que en tiempos de crisis el arte es la actividad económica que más sufre, la que más se deja de lado. ¿Esto es real? ¿O los verdaderos artistas probablemente sigan haciendo arte a pesar de las crisis? Me parece que se nota, las demás preguntas fueron una suerte de preámbulo para llegar allí, ¿no? ¿Cuál es el rol del arte en una situación de crisis, ¿no? Lo voy a decir con cierta falta de rigor, ¿no? Hay naturalezas, hay personas de naturaleza habitualmente cuestionadora, ¿no? Entonces hay gente que normalmente ve la realidad en torno suyo y no para de ejercer a través de su voz, a través de su talento expresivo, que eso sí es otra cosa, el arte. Eso no va a cambiar, y por el contrario, ¿no? Cuanto más violenta se muestre en algunos casos la realidad para con uno, o uno la tome así, cuanto más difícil, es lógico entender, se vuelve también más estimulante, ¿no? Pero por otro lado, y esa es la parte que me resulta más interesante de tu pregunta, de la pregunta del equipo, ok, pero en tiempo de crisis, si hay que priorizar, ¿qué se hace? ¿Se prioriza el arte o se lo deja de lado porque hay cosas mucho más urgentes? ¿No es cierto? Aquí un detalle. Si nosotros entendemos que el arte es una situación comunicativa, como ya lo dijimos, pero además de eso, es una práctica, ¿ya? Por medio de la cual se desarrolla poderosamente el pensamiento crítico, y entendemos por tanto que es un elemento fundamental de la educación, entonces no se puede retirar de la lista de prioridades, pero no como un elemento de promoción para espectáculos, no, sino es mi parecer que en los periodos de crisis no deja de ser una prioridad en cuanto conviene, es responsable atender el arte
concentrándonos sobre todo en el ámbito de la educación, ¿no? Claro, Porque es una solución a largo plazo también. O sea, la crisis probablemente requiera de medidas urgentes, pero el dejar de lado el arte también va a traer problemas, como dices, en la educación que probablemente generen otras crisis más adelante. y necesitamos gente que justamente sea crítica en su visión de manera permanente para poder llevarnos a encontrar soluciones, ¿no? Eso por una parte. Y por otro lado, en cuanto al resto de manifestaciones de la práctica artística, ¿ya? Los shows, los espectáculos, es importantísimo atenderlos. O sea, no digo que se los deje de lado, digo que hay que priorizar el arte, me parece, en el ámbito de la educación sobre todo, y aunque puede priorizarse otras actividades luego, ¿ya? No dejar de lado de ninguna manera este otro ámbito, porque no solamente permite a la población en general reconocer su realidad a través de un prisma que lo refresca, seamos claros también, pero además le permite cambiar de lente, ¿no? Y entender lo que le está pasando de otra manera, lo cual es importantísimo, sino que además constituye una muestra más del ejercicio del derecho para mí más importante, ¿no? Que es el derecho a la libertad de expresión. En la medida en que nosotros podamos permitirnos expresarnos todos juntos e intercambiar ideas y por tanto compartir nuestra manera, comparar y contrastar nuestras maneras de entender la realidad común, bueno, tenemos entonces más posibilidades de hacer las cosas bien. Sí, claro, tiene todo el sentido del mundo. Bueno, ha sido un gusto conversar nuevamente contigo, Juan Pablo. A la gente de Sin Azúcar, espero que nos dejen en los comentarios si les gustó esta conversación. Ya nos estaremos encontrando la siguiente semana con un nuevo tópico, con un nuevo tema, y seguiremos conversando. Pueden dejar sus comentarios aquí, y si quieren participar en la elección de temas de esas conversaciones, los invito a suscribirse a Saro, a hacerse parte de los foros, porque pues ahí es donde se deciden las preguntas. Así que eso es todo por hoy. Nos despedimos hasta la siguiente semana. Gracias. Muchas gracias.